El Imperio Asirio, crónica de una civilización milenaria. Orígenes y primeros asentamientos. Muchas tribus semitas se asentaron en la región de la Alta Mesopotamia, en la fértil llanura junto al río Tigris. Allí, en la ciudad de Asur, nombre que derivaría del dios principal, comenzó una historia que perduraría más de 1000 años. Antes de que Asiria existiera como imperio, estos territorios vieron el dominio de los acadios, el primer gran imperio semita, y posteriormente de los amorritas, esos pueblos nómadas que también darían reyes a Babilonia. Los primeros reyes asirios de los que se tiene memoria, como Tidia, vivían aún en tiendas de campaña, testigos de un pasado nómada que poco a poco daba paso a una civilización más compleja. Pero sería con Shamshi-Adad I, un rey de origen amorrita, cuando Asiria comenzaría a forjar su destino. El primer imperio, Shamshi-Adad y su dinastía. Shamshi-Adad I, de 1813 a 1781 a.C., fue el primer gran constructor del poder asirio. Desde la ciudad de Asur extendió sus dominios con mano firme. Conquistó y destruyó el reino de Yamkad, cuya capital era la próspera Alepo, deteniendo su avance hasta el oeste. Por el este sometió Eshnuna, asegurando las rutas comerciales hacia los montes Sagros. Su reino abarcaba desde el Mediterráneo hasta las montañas de Irán, pero su muerte marcaría el inicio de la decadencia. Su hijo, Ishme-Dagan, de 1781 a 1747 a.C., heredó un imperio difícil de mantener, incapaz de contener las presiones externas. Fue perdiendo territorio progresivamente. El momento crítico llegó con el auge de Babilonia bajo el célebre Hammurabi, quien, en su afán de unificador, redujo a Asiria a una provincia más de su creciente imperio. Asiria desaparecía como entidad política independiente, pero no como pueblo. El oscuro intermedio, hititas, hurritas y mitanos. Los siglos siguientes fueron de dominación extranjera. Hacia 1570 a.C., los hititas, ese pueblo indoeuropeo de Anatolia, saquearon Babilonia, poniendo fin a la dinastía amorrita. Babilonia pasó entonces a manos de los cásitas, un pueblo de las montañas que adoptaría las costumbres mesopotámicas. Mientras tanto, en el norte, los hurritas consolidaban el reino de Mitanni, que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Tigris, absorbiendo a las debilitadas ciudades asirias. De esta época data un hecho curioso: la primera melodía escrita de la historia, registrada en tablillas cuneiformes. Se trataba de composiciones musicales interpretadas con arpas, liras, flautas y otros instrumentos, testimonio de que la cultura no se detenía ni bajo dominio extranjero. Los mitanos dominaron la región hasta que un rey hitita, Suppiluliuma, 1375-1322 a.C., decidió expandir su imperio hacia el este. Derrotó al rey mitano Tushratta y desmembró su reino. Asiria, que aún existía como vasalla, aprovechó el vacío de poder para recuperar sus tierras ancestrales. El renacer asirio, Ashur-uballit I y la independencia. Mientras Mitanni se desmoronaba, en Babilonia reinaba Burnaburiash II, 1375-1347 a.C., un rey casita que buscó alianzas matrimoniales con los emergentes asirios. Casó a su hijo con una princesa asiria, Mubalitat Sherua, hija de Ashur-uballit I, 1365-1330 a.C., el primer gran rey del renacimiento asirio. Esta alianza pensaba para hacer frente a las incursiones de los nómadas suteos, también llamados Sutú o Shutú, traería consecuencias inesperadas. De esta unión nació Kara-Ardash, un príncipe de sangre mixta que fue asesinado por los babilonios, cansados de la influencia asiria. Los rebeldes pusieron en el trono a un cásita, Nasi-Bagash. La respuesta de Ashur-uballit fue fulminante. Invadió Babilonia, depuso al usurpador y colocó en el trono a Kurigalzu,
otro hijo suyo, o nieto según las crónicas, asegurando así la influencia asiria sobre su poderoso vecino del sur. Asiria había recuperado su independencia y comenzaba a codearse con las grandes potencias. Imperio Asirio Medio, 1350 a 911 a.C. Con Kurigalzu como rey de Babilonia, aunque vasallo de su abuelo, y Mitanni definitivamente debilitado, Asiria inició su etapa de expansión. El rey asumía un doble papel. Era tanto soberano político como sumo sacerdote del dios Asur o Ashur, la deidad principal que daba nombre al país y al imperio. De esta época datan los imponentes Lamassu, esos toros androcéfalos alados que custodiaban las puertas de palacios y templos. Eran seres protectores, con cuerpo de toro o león, alas de águila y rostro humano barbado, símbolo del poder y la sabiduría asiria. La administración del reino se apoyaba en dos figuras clave, el canciller y los visires. En el harén real, los eunucos desempeñaban funciones importantes, libres de ambiciones dinásticas. La legislación asiria, recogida en códigos similares al de Hammurabi, establecía leyes severas, como la llamada Ley Samuratu, que regulaba aspectos de la vida cotidiana con extraordinaria dureza. Salmanasar I y la expansión hacia el norte. Salmanasar I, 1274 a 1245 a.C., se enfrentó a un nuevo enemigo, el reino de Urartu, en la actual Armenia, una región montañosa rica en minerales. También completó la destrucción de Mitanni, pero con una estrategia que se convertiría en sello asirio, la deportación masiva. Diseminó a la población mitana por todo el imperio y trasladó colonos asirios a sus tierras, mezclando pueblos para evitar rebeliones. Esta política de desplazamientos forzados sería imitada por muchos reyes, siendo el más famoso Nabucodonosor II, de Babilonia siglos después, aunque él la aplicaría a los judíos. Tukulti-Ninurta I, el apogeo del Imperio Medio. Tukulti-Ninurta I, 1244-1208 a.C., llevó a Asiria a su máximo esplendor en esta etapa. Su gran gesta fue la conquista de Babilonia. Enfrentó y derrotó al rey casita Kashtilash IV, 1242 a 1235 a.C., a quien hizo prisionero y castigó públicamente. La victoria asiria quedó grabada en relieves y tablillas que narraban la humillación del rival. Sin embargo, la dominación asiria sobre Babilonia fue efímera. Un rey babilonio, Kadashman Arbe II, 1227 a 1225 a.C., logró reunir fuerzas, derrotar a los asirios y restaurar la independencia de su país. Tukulti-Ninurta, que había alcanzado la cima, cayó en desgracia. Fue asesinado por su propio hijo, Ashurnasirpal, en una conspiración palaciega. Otro de sus hijos, Ashur-nadin-apli, 1208 a 1205 a.C., subió al trono, pero los días de gloria habían pasado. Siguieron reinados cortos de soberanos ineptos, que llevaron al imperio a un periodo de debilidad, y entonces llegó la tormenta, los pueblos del mar. La crisis de los pueblos del mar y la recuperación. Estos misteriosos invasores, que arrasaron las costas del Mediterráneo oriental, pusieron fin para siempre al imperio hitita. Babilonia, por su parte, cayó bajo el poder de los elamitas, que saquearon a la ciudad y se llevaron tesoros como la célebre estela de Hammurabi. Pero Asiria tuvo la fortuna de contar con un rey capaz, Ashur-dan I, 1179 a 1134 a.C., restauró el orden interno, reorganizó el ejército y devolvió la estabilidad al imperio. Su sucesor, Tiglat-Pileser I, 1115 a 1177 a.C., sería uno de los grandes monarcas asirios. Este rey combativo luchó en todos los frentes, contra los restos de los pueblos del mar, contra Mushki, frigios, contra Urartu y contra los arameos.
esos nómadas que comenzaban a infiltrarse en Mesopotamia. En el oeste arrebató las ciudades fenicias de Biblos y Sidón a sus gobernantes. En el sur se enfrentó a la Babilonia de Nabucodonosor I, 1124-1103 a.C., un rey que había devuelto el esplendor a su país y que, aunque contemporáneo, no logró doblegar a los asirios. Sin embargo, tras Tiglat-Pileser I vinieron sucesores mediocres, incapaces de contener la creciente expansión aramea. Estos pueblos seminómadas se infiltraron por todo el creciente fértil, llegando incluso a tomar Babilonia, donde se establecería la última dinastía nativa, la Caldea. Reyes como Ashur-bel-Kala, 1074 a 1056 a.C., y Adad-apla y Dina, 1067 a 1046 a.C., este último, curiosamente un babilonio que gobernó a Siria, lucharon denodadamente contra arameos y caldeos, pero el imperio se encogía. Finalmente, Ashur-dan II, 934-902 a.C., el último rey del Imperio Medio, se dedicó a reformar la agricultura y la ganadería, preparando el terreno para el resurgimiento. Con él termina una era y comienza la más brillante. Imperio Asirio Nuevo, 911 a 609 a.C. Adad-nirari II y la restauración. Adad-nirari II, 911 a 897 a.C., inauguró el período neoasirio, con campañas sistemáticas contra los arameos que habían fragmentado el territorio y contra Urartu, que renacía como reino poderoso. También se enfrentó a los neohititas, esos pequeños estados surgidos en Siria tras la caída del imperio hitita. Incluso entró en contacto con los medos, futuros persas, que asomaban por el este. Bajo su mando, Asiria recuperó el control de las rutas comerciales y reafirmó su poder. Ashur-nasirpal II, el gran constructor. Ashur-nasirpal II, 883 a 859 a.C., es recordado tanto por su crueldad en la guerra como por su pasión constructora. Erigió majestuosos palacios en Nínive y especialmente en Calak, también llamada Calú, la actual Nimrud, que convirtió en su capital. Este lugar, con sus relieves y estelas, sería siglos después destruido por el Daesh en una muestra de barbarie contemporánea. Ashur-nasirpal dejó inscripciones donde se jactaba de sus matanzas y deportaciones, estableciendo el terror como arma de dominación. Salmanasar III y la batalla de Karkar. Salmanasar III, 858-824 a.C., continuó la política expansionista. Su gran desafío fue una coalición de reinos asirios y fenicios que se aliaron contra él. El principal adversario fue Ben-Hadad II de Damasco, quien encabezó la alianza. En la batalla de Karkar, 853 a.C., Salmanasar se enfrentó a una coalición que incluía 12 reyes, entre ellos el israelita Acab. Aunque Salmanasar proclamó su victoria, lo cierto es que no logró destruir la alianza y tuvo que retirarse. En Babilonia, Salmanasar III optó por la diplomacia. Se alió con Marduk-Sair Shumi, 854-819 a.C., un rey babilonio, para mantener la estabilidad en el sur. Sin embargo, los problemas vinieron de casa. Su hijo, Ashur-dan-apli, 827-824 a.C., se rebeló contra su padre. La guerra civil duró años y finalmente el vencedor fue otro hijo, Shamshi-Adad V, 823 a 811 a.C. La reina Samuramat y Adad-nirari III. Shamshi-Adad V murió prematuramente, dejando el trono a un niño. Entonces su viuda, la reina Samuramat, 811-808 a.C., gobernó a Siria en calidad de regente. Esta mujer, cuya existencia histórica inspiraría la legendaria Semiramis, demostró gran capacidad política y militar, manteniendo la integridad del imperio. Su hijo, Adad-nirari III, 811 a 783 a.C., gobernó primero bajo su tutela y luego en solitario. Dirigió campañas contra Damasco y Babilonia, pero mostró una faceta inusual. En Nínive permitió el culto al dios babilonio Marduk,
un gesto de tolerancia religiosa que le valió el apelativo de rey prudente. Sus hijos heredaron el trono, pero el poder asirio comenzó a debilitarse nuevamente, mientras Urartu, con capital en Tuxpa, se fortalecía y amenazaba las fronteras. Tiglat-Pileser III, el arquitecto del Imperio Universal. Tiglat-Pileser III, 744-727 a.C., es, sin duda, uno de los monarcas más importantes de la historia asiria. Encontró un imperio amenazado por arameos, caldeos, sirios y urartianos y lo transformó en la mayor potencia del mundo conocido. Reformó el ejército creando unidades especializadas y un cuerpo de ingenieros. Derrotó sucesivamente a todos sus enemigos. Sometió a Urartu, aplastó a los reinos sirios y obligó a todos los estados vecinos a pagar tributo. En Babilonia, el rey caldeo Nabu-Mukin-Seri, 731-729 a.C., intentó afirmar su independencia, pero Tiglat-Pileser lo derrotó y en 728 a.C. se proclamó rey de Babilonia, uniendo ambos tronos bajo su persona. A pesar de ello, las rebeliones continuaron. No sería hasta Sargón II, 721-705 a.C., cuando se sofocaran definitivamente. Sargón II, el rey legítimo y su nueva capital. Sargón II tuvo que enfrentar una sublevación generalizada. Damasco, Fenicia, los reinos israelitas y Urartu se alzaron simultáneamente. Todos fueron derrotados. El mayor peligro vino del sur, donde Marduk-apla-iddina II, el Merodach-Baladán bíblico, un caudillo caldeo del país del mar, conquistó Babilonia y se proclamó rey. Sargón marchó contra él, lo derrotó y lo expulsó, restaurando el dominio asirio. Sargón fundó una nueva capital, Dur-Sharrukin, la fortaleza de Sargón, actual Jorzabad, un complejo palaciego de extraordinaria belleza. Allí murió en una batalla y le sucedió su hijo, Sennacherib, el señor de Nínive. Sennacherib, 704-681 a.C., heredó un imperio vasto pero turbulento. Su primer acto fue sofocar una nueva revuelta de Marduk-apla-iddina, que había regresado del exilio. El caldeo huyó nuevamente al país del mar, y Sennacherib, en venganza, arrasó Bit Yakin, su ciudad natal, deportando a sus habitantes. Pero Sennacherib es más recordado por sus obras constructivas. Embelleció Nínive como nunca antes, convirtiéndola en una capital digna del mayor imperio. Construyó el acueducto del Jerwan, parte de un sistema de canales que llevaba agua a la ciudad, considerado el acueducto más antiguo de la historia. En Babilonia intentó controlar la situación mediante títeres. Primero puso a Bel-Ibni, un babilonio educado en la corte asiria, pero éste se volvió pro-babilonio y hubo que sustituirlo por Ashur-nadin-shumi, 700 a.C., su propio hijo. Los elamitas, enemigos tradicionales, capturaron y mataron a este príncipe. Sennacherib culpó a Babilonia y en 690 a.C. arrasó la ciudad hasta los cimientos, desviando incluso el curso del Éufrates para borrarla del mapa. Su violencia extrema le costó caro. En 681 a.C., dos de sus hijos lo asesinaron en un templo, desatando una guerra civil. Asar-Adón, el reconciliador. Asar-Adón, 680-669 a.C., venció en la lucha fratricida y emprendió una política opuesta a la de su padre. Reconstruyó Babilonia, devolviéndole sus privilegios y su estatus. Buscó la paz con Elam y Urartu, uniendo fuerzas contra un enemigo común, los cimerios, feroces jinetes nómadas que amenazaban desde el Cáucaso. Su mayor gesta fue la conquista de Egipto. En 671 a.C. penetró en el país del Nilo y llegó hasta Menfis, la capital. Sometiendo al faraón, Asiria alcanzaba así su máxima extensión, desde el Nilo hasta el Golfo Pérsico. Asar-Adón fomentó el comercio a larga distancia. Se tiene constancia de que exportaba algodón y lana hasta la India.
Su madre, la reina Nakia, posiblemente la misma Samuramat, aunque las cronologías son confusas, intervino hábilmente para evitar nuevas guerras sucesorias. A su muerte, el imperio pasó a manos de su hijo, Asurbanipal, el último gran rey. Asurbanipal II, 668-627 a.C., fue un monarca singular, culto, cruel y enérgico. Continuó la expansión en Egipto, llegando hasta Tebas y saqueando sus templos. Eliminó definitivamente a Elam, arrasando sus ciudades y deportando a su población. Sin embargo, los problemas vinieron de su hermano, a quien había dejado como rey vasallo en Babilonia. Este se rebeló y Asurbanipal no dudó en matarlo, colocando en su lugar a un títere, Candalano, que gobernaría hasta el final de la dinastía. Asurbanipal es célebre por haber creado la primera biblioteca sistemática de la historia de Nínive. Miles de tablillas cuneiformes, copias de obras sumerias, acadias y babilonias se almacenaron para preservar el conocimiento. Allí se encontró, por ejemplo, el poema de Gilgamesh. A su muerte, sus dos hijos se enfrentaron en una guerra civil. El imperio, agotado, se desangraba mientras nuevos enemigos aparecían. Los escitas, jinetes de las estepas, saqueaban las provincias. El ocaso, Babilonia y los medos. En Babilonia, un caudillo caldeo, Nabopolassar, aprovechó la debilidad asiria para proclamar su independencia. Pero su astucia fue mayor. Se alió con Ciáxares, rey de los medos, cuyo reino crecía al este. Juntos, medos y babilonios invadieron el corazón de Asiria. En 612 a.C., sitiaron y destruyeron Nínive. El rey asirio, Sin-shar-ishkun, murió en la defensa de su capital. La ciudad fue arrasada con tal furia que siglos después, cuando los ejércitos de Alejandro pasaron por allí, apenas recordaban que bajo aquellos montículos yacía la capital del imperio más poderoso que había conocido el mundo. Un último rey asirio, Ashur-uballit, nombre que evocaba los gloriosos orígenes, intentó resistir en la ciudad de Harrán, autoproclamándose soberano. Durante 3 años mantuvo viva la llama, ayudado por tropas egipcias, pero en 609 a.C. Harrán cayó. Los sobrevivientes asirios se dispersaron hacia el sur, desapareciendo como pueblo. Ya no habría más reyes asirios. Los medos no se anexionaron territorio asirio. Se retiraron a sus montañas, dejando que Babilonia y Egipto se disputaran la herencia. Fue Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor II quienes construyeron el imperio neobabilónico sobre las ruinas del asirio. Asiria había desaparecido, pero su legado pervivió. Sus técnicas de asedio, su organización administrativa, su arte y sobre todo su concepto de imperio universal influirían en persas, griegos y romanos. Los toros alados, los relieves de cacerías y batallas y las tablillas de la biblioteca de Asurbanipal nos hablan aún de un pueblo que hizo del terror un arte, pero también de la cultura un baluarte. Su historia, escrita con sangre y barro, quedó grabada para siempre en la memoria de la humanidad.